Otra particularidad es cuando ustedes jalan un evento o cualquier herramienta del Visagi, por default desaparece todas las posibilidades que tienen. Tienen compuertas, tienen anotaciones, tienen software, tienen eventos. Hasta ahí todos estamos ahí. Me comentan si alguno se atrasa para ir a explicarles. Entonces tenemos actividad 1. Entonces vamos a ingresar una condicional. Por ejemplo, se cumplió con el plazo de atención. Se cumplió con el plazo de atención. Si es sí, sigo en actividad 2. Si es no, sigo en actividad 3. ¿Cómo ingresamos el sí o el no? Le damos doble clic al conector. Le damos doble clic y escribimos sí. Análogamente para el otro. Le damos doble clic y escribimos no. Hasta ahí todos. ¿Sí? Ya. Ahora, en el Visagi, la compuerta exclusiva, como es la más utilizada, tiene también esta forma. De un rombo sin marca. Pero nosotros le podemos dar la marca para hacer referencia a la anotación, dándole anticlic y mostrar marcador. ¿No? Y ahí podemos notar que es una compuerta exclusiva. Imaginemos, hacemos otra actividad 4 y luego realizamos una actividad 5. Podemos jalarlo también desde acá. Esta actividad 5 se realiza después de ejecutada la tarea 3 y 4. Entonces, si se realiza después de, tenemos que usar un tipo de compuerta o un conector. ¿Qué conector utilizamos? Exclusivo, muy bien. Porque si yo pongo paralelo, quiere decir que se realizan en simultáneo. Y no necesariamente se realizan en simultáneo. Entonces utilizamos una compuerta exclusiva. El conector está aquí abajo. Lo arrastramos. Y arrastramos otra vez. Y ahí tenemos un primer flujo, ¿no? Una actividad que conlleva una condicional de un plazo de atención y luego dos actividades que conllevan en una quinta, ¿no? Es un ejemplo básico de lo que estamos viendo en Visagi. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el inicio de proceso. Tenemos a la actividad 1. Ya. Para añadir otra pestaña, como le dan acá en diagramas, en el símbolo más, y aquí, nuevo diagrama. Ya, una vez eso, ponemos igual, inicio de proceso, una actividad y una condición. Pero después de esta actividad se realizan
dos actividades en simultáneo. Y luego de que acaban estas dos actividades en simultáneo, se realiza una tercera. ¿Todos hasta ahí? ¿Alguno todavía no está ahí? ¿Sí? Entonces aquí estamos modelando en Visagi un ejemplo clásico de lo que les comenté. Si estas dos actividades se realizan en simultáneo, ¿qué tipo de compuerta tenemos que utilizar? Muy bien. Tenemos que utilizar la compuerta paralela. ¿Cómo asignamos tipo de compuerta? Porque saben que por default el Visagi te asigna la compuerta exclusiva. ¿Cómo asignamos la paralela? Le damos anticlic, tipo de compuerta y compuerta paralela. Como también se realizan en simultáneo y desembocan en una tercera, ¿qué tipo de compuerta es esta? ¿Paralela o exclusiva? Muy bien, también es compuerta paralela. ¿Por qué? Porque las dos actividades que se realizan en simultáneo deben terminar para realizar una tercera. Pero ahora yo pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si luego de hacer esas dos actividades tengo que hacer otras dos más? ¿Y qué compuerta utilizo aquí? Son paralelas. Muy bien. Buena aclaración. Depende. Si yo les digo que son actividades que se realizan en paralelo, ¿es una compuerta? Paralela. Si yo les digo que aquí va a haber una condicional, va a haber una pregunta, ¿qué tipo de compuerta utilizamos? Muy bien. Una compuerta exclusiva. ¿Todos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo podemos escribir la pregunta dentro de nuestra compuerta exclusiva? Le damos doble clic, más que nada. Le damos doble clic y se habilita para escribirlo. ¿A la flecha? No, a la compuerta. Doble clic a la compuerta. A la flecha es para escribir sí y no. ¿Todos hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna duda? No, ¿cómo dijiste que se escribía? Aquí sí, le hacemos doble clic a la compuerta. Entonces, como podrán ver, acá estamos ejemplificando los casos que hemos comentado. Entonces, ahora que ya conocemos un poco más del Visagi, vamos a hacer el caso número 1. Antes de eso, les comenté que existían los roles. ¿Qué quiere decir los roles? Las funciones dentro del proceso. ¿Cómo se ingresa un nuevo rol en el Visagi? A través de esta herramienta, del lane. Un lane viene a ser un rol dentro del Visagi. Entonces, ¿cómo ingresamos un nuevo rol en el diagrama? Hacemos clic y lo arrastramos hasta adentro. Y vamos a obtener una superposición así.
Este lane 1 le vamos a llamar rol 1. ¿Me avisan si todos están ahí? ¿Sí? Ahora, hemos agregado un rol, pero si quiere agregar más, de igual forma, arrastramos el lane hasta abajo del segundo rol y se van a seguir agregando los roles. Seguimos y seguimos agregando los roles. Sí. No tengo todas las herramientas. Por ejemplo, tengo pluma, pero no tengo la ficha. A ver. Sí. El rol es de acuerdo a la funcionalidad dentro del proceso. Normalmente el rol que ejecuta primero las actividades va en primera instancia. Claro, es por eso que en las reglas generales que vimos al principio comentamos, ¿no? Empieza de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces el primer rol debe ser el que realiza mi actividad de inicio. Y luego debe haber la secuencia lógica de los roles de acuerdo a las actividades que vamos realizando. ¿Cuántos roles pueden haber? Ese es dependiendo de cada proceso. Ahí el lane 1 sería, por ejemplo, en el caso de Televenta, la persona que llama. Exacto, el cliente. Puede ser acá un cliente, por ejemplo. ¿No sería el operador de Televenta? Pero ¿quién hace la llamada? El cliente. ¿No? Ah, el que te vende. Claro. Claro, el asesor de Televenta, sí. De la nada te llaman para un proyecto. Claro, en este caso sería el asesor de Televenta y el segundo el cliente. En cambio... Ah, me incluye el cliente. Claro. Por eso dijimos que El cliente está en todo. A ver, tengamos una cosa bien en claro. Los roles es algo transversal. No necesariamente los que están en los roles están en mi organización. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a mi cliente final dentro del rol. El cliente juega un papel ahí. Si yo estoy viendo un tema de televentas, el cliente es parte de mi flujo, porque yo le estoy vendiendo un producto a mi cliente. Pero el cliente no está en mi empresa, pero es parte de mi proceso. Igualmente sería el asesor. No, en este caso es el asesor. Si fuera, exacto, si fuera al revés, un call center de reclamos, el que empieza es el cliente. No, o sea, depende de cada negocio. Ahí, por ejemplo, sería abajo muchos algo así como ofertas exclusivas si el cliente quiere la tarjeta de crédito A o la B o la C. Claro, de venta. De venta sería. Sería en ese caso de venta. Si quiere un tipo, tiene tarjeta oro, plata, signature, black, depende de qué tasa le ofrezca, sigue tasa. Sigue. No, por eso tengan bien claro eso. El cliente, sí. ¿Cuál cosa? Roles. ¿Cuál? Un documento funcional cruzado. Ah. Si quieres hacer ese tipo de diagramas, tienes que utilizar esta herramienta que se llama las fases. Esta es la fase 1, tenemos fase 2. Entonces ahí vamos a distribuir cada fase, depende de cada sistema que quieras utilizar, con cada actor o rol de mi proceso. Como una matriz, hermano, si te das cuenta. Entonces esa es una forma de hacerlo. Esos son para procesos más complejos donde ciertos roles específicos tienen acceso a ciertas cosas específicas, ¿no? Esa es otra forma de hacerlo. Ya, como les comentaba, el cliente no necesariamente, pero sí, si se presenta el caso en que el cliente interviene en su proceso, tiene que estar incluido en el diagrama, porque como les comenté, un modelado de procesos es transversal al negocio. No solamente es mirar dentro de mi área, ni dentro de mi organización, sino todo a nivel macro en cómo nosotros planteamos la línea de negocio. Eso es algo que siempre debemos tener en claro. Bueno, ahora que ya hemos aprendido un poco más sobre el Visagi,
vamos a realizar nuestro caso práctico. Ya. ¿Qué dice nuestro caso? Creo un modelo BPMN y un pool. Pool se llama este diagrama general. Todo el diagrama general es un pool. Y ambos, y con el nombre de reclamaciones. ¿Qué quiere decir? Que mi proceso se va a llamar reclamaciones. Todos, por favor, ingresen el nombre. Ya, todos hasta ahí. Ahora, ¿qué dice? Incorpora los lanes o roles involucrados en el proceso, que son los siguientes: cliente, gestor de oficina, analista de reclamaciones, resolutor de reclamaciones económicas y atención al cliente. Por convención, por este caso práctico, como le comenté a su compañera, ya está ordenado de forma funcional. En este caso, el cliente es el que empieza el proceso. Pero vayamos asignando los roles. Rol 1 al cliente. Gestor de oficina. Analista de reclamaciones. Resolutor de reclamaciones económicas. Y finalmente, atención al cliente. Una consulta. Sí. ¿Es dable usar el desfase para mostrar a los actores? No. ¿O es cerrado hacerlo así? Porque he visto algunos en la práctica donde ponen a los roles como ven avance, ponen a los roles como fase. No, los roles es una mala práctica porque los roles están convencionados en ponerlos así como te indican, lanes. Ellos son los roles en los cuales participan. Las fases, por ejemplo, les doy un ejemplo para que entiendan mejor lo de las fases. Las fases son actividades que se agrupan dentro de ciertas etapas del proceso. Por ejemplo, si nosotros pedimos un préstamo para poder financiar un proyecto, nosotros tenemos a los actores, el analista, el cliente, el gestor, etc. Pero nosotros es una forma de agrupar actividades y utilizar las fases. ¿Por qué? Porque si pueden ver ahí, para el análisis de riesgos, yo voy a realizar ciertas etapas con los actores que intervengan. Por ejemplo, para el análisis de riesgos, ¿qué necesito? Las boletas de pago, que el cliente me las tiene que dar. Entonces, una actividad del cliente va a ser entregar las boletas de pago. Otra actividad que va a hacer el análisis de riesgos: el gestor de la oficina tiene que hacer mi evaluación crediticia, tiene que ver mi capacidad de pago, etc. Eso es lo que es análisis de riesgos. En la evaluación de proyecto, por ejemplo, si es un proyecto de construcción, tiene que haber un tasador, tiene que haber un ingeniero civil, tiene que haber un arquitecto, alguien que valide los planos, etc. Entonces son para agrupar ciertas actividades dentro de mi flujo de proceso, pero teniendo en consideración que siguen perteneciendo a un macro, ¿no? Ese es más o menos para lo que se usan las fases. Si tienen alguna duda, si no, puedo explicarlo con otro ejemplo. ¿Sí? ¿Otro? Ya. Las fases son utilizadas para hacer agrupaciones dentro del proceso, independientemente de los actores. ¿Cuál? Ahí está completando. Claro. Entonces nosotros acá pueden ser, pues que no necesariamente son etapas, porque no necesariamente análisis de riesgo sigue evaluación de proyecto, sino que es una agrupación de actividades que maritan una evaluación de un proyecto. No necesariamente es secuencial. Como te digo, unas fases es solamente como una agrupación de actividades. Lo mismo que hacemos.
¿Se acuerdan con esta herramienta de aquí? Con esta herramienta punteada que agrupábamos actividades que les comenté al principio. Entonces, es una cierta forma de extrapolar esta herramienta. ¿Por qué? Porque las fases, la particularidad de fases es que es transversal a todos los roles. Porque dentro de una fase pueden intervenir todos los roles, pueden intervenir ciertos roles o solamente un rol. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que una fase es una agrupación de actividades independientemente del rol dentro del proceso, ¿no? Más o menos ese es el esquema de las fases. Bueno, siguiendo con el caso. Todos ya incluyeron los 5 roles que les han pedido. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué nos dice? Modela el proceso a partir de la siguiente descripción. El evento que desencadena el proceso es la presentación de una reclamación en la oficina por parte del cliente. Entonces, quien inicia mi proceso es el cliente. ¿Cómo eliminaste las fases? Ah. Uy, chus. No, leí control Z porque no me deja seleccionarla, no sé por qué. Normalmente se selecciona la fase y se elimina, pero se rayó, no sé por qué el sale. Ya, en este caso el proceso lo inicia el cliente. Pueden variar el tamaño de los lanes, ¿no? Seleccionando cada una de las líneas. Por practicidad voy reduciendo el tamaño hasta que el proceso amerite que lo vaya desglosando. Ya. Entonces, el evento inicio lo ponemos en el cliente, porque es el que desencadena el proceso. ¿Cuál es el proceso de inicio? Es la presentación de una reclamación en la oficina. Entonces, el cliente, ¿qué actividad realiza? Presentar reclamación. El cliente presenta su reclamo. ¿Qué nos dice luego? El gestor de oficina registra y clasifica la reclamación. Los tipos de tareas ahora se los voy a explicar. Pero, más que nada, tienen que entender que luego de la presente reclamación, se va al gestor de oficina. Entonces hacemos clic en la tarea y nos vamos a seleccionar otra actividad. Y lo arrastramos hasta el lane de gestor de oficina, que viene a ser registrar y clasificar reclamación. Ya. Ahora, bueno, hay que estirar un poco el flujo. Le dan clic al borde y lo estiran. ¿Qué nos dice luego? Posteriormente, la ejecución del proceso se bifurca realizándose los puntos 3 y 4 una vez finalizada la tarea. ¿Qué nos lleva a decir ahí? ¿Qué compuerta vamos a utilizar? Si nos dice que se bifurca realizando los procesos 3 y 4. Muy bien, paralelo. Seleccionamos el tipo de compuerta paralela, y realizamos las dos actividades. Ahora, ¿qué dice la tarea número 3? El gestor de la oficina genera un acuse de recibo que entrega al cliente, finalizando esta parte del proceso. Entonces acá es generar acuse de recibo, el cual luego
le vamos a entregar al cliente. ¿Todos hasta ahí? ¿Ahí tienen alguna duda? ¿Todos hasta ahí? ¿Todo bien? Bien. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que este caso nos dice, el gestor de oficina genera el acuse de recibo que entrega al cliente finalizando esa parte del proceso. ¿Qué quiere decir? Que luego de esta actividad hay un evento de fin. Que le vamos a nombrar acuse de recibo entregado. ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy buena observación. Acá en el cliente. ¿Por qué? Porque recuerda que les mencioné que toda tarea de fin desemboca en la cual nosotros, en la última actividad en la cual se genera el cliente, en este caso. ¿Qué nos dice la actividad 4? El analista de reclamaciones recibe la reclamación registrada en el sistema. Entonces nos vamos al otro lane. Ya no estamos en gestor de oficina, sino estamos en analista de reclamaciones. Ya, ¿qué dice? Revisa y analiza la documentación. Exacto. Entonces la tarea viene a ser revisar y analizar la documentación. Ahora, ¿qué nos dice? Puede suceder que la información esté incompleta y se necesite documentación adicional, o la documentación esté completa y no es necesario solicitar más documentación. Entonces, ¿qué nos lleva a analizar eso? Que necesitamos una compuerta de condición, una compuerta exclusiva. La cual pondremos, se necesita documentación adicional sí, claro. Aquí tenemos objeto de datos y base de datos. En este caso no nos menciona el sistema. Si queremos mencionar el sistema, podemos seleccionar este que es depósito de datos y utilizamos, no sé, un sistema 1. Entonces ahí registramos y clasificamos la reclamación dentro del sistema 1. Y la documentación y llega abajo. Claro, acá está, objeto de datos también puede ser documentación. A ver, ¿qué nos dice el punto 5? Si se necesita información adicional, es necesario solicitar más información. El analista de reclamaciones le solicita la información al gestor de oficina. Entonces ahí es solicitar documentación adicional. Entonces ya tenemos que en caso sí se necesite, o sea, en caso sea así, le solicitamos la documentación al gestor de la oficina. ¿Qué nos dice luego?
El gestor de la oficina recibe la petición del analista y solicita la documentación adicional al cliente. Entonces, luego de esta actividad, viene otra actividad que realiza el gestor de la oficina, que viene a ser solicitar documentación adicional al cliente. Ahora, no sé si ya se han dado cuenta, pero esta compuerta paralela no se cierra. No sé si ya se han percatado de eso. Es por el mismo caso que les comenté. Si ya acabó por un lado, ya no debe cerrarse en paralela, porque ya culminó las actividades por este lado. Entonces, en teoría, solo tenemos una cadena de flujo, que es esa de acá. Como es solamente una línea de flujo, no amerita un cierre de compuerta. Si hubiera 2 o 3, como pusimos el ejemplo en la pizarra, ahí sí ameritaría. Por el momento no. Entonces, tenemos que solicitar la documentación al cliente. El cliente facilita la documentación. Entonces tenemos una actividad del cliente que es entregar documentación adicional. ¿Qué dice luego? El gestor de oficina envía esta nueva documentación al analista de reclamaciones, quien volverá a analizar la información tal como se describe en el punto 4. Entonces, el punto 4 empieza acá. Ahora yo les pregunto, ¿qué hago para que al salir de esta actividad ingrese en esta? ¿En qué me tengo que apoyar? En una compuerta. ¿Y en qué compuerta me apoyo? Exclusiva, inclusiva, paralela, eventos. ¿En cuál me apoyo? Recuerden, son... Sí. Nosotros tenemos que el cliente ya entregó la documentación adicional. Esta documentación adicional es enviada nuevamente al analista de reclamaciones para que la revise y la analice de nuevo. Así que tiene que estar entrando a esta actividad. Entonces tenemos 2 entradas a una misma actividad. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos una compuerta exclusiva. ¿Por qué exclusiva? Porque tenemos a 2 actividades que ingresan para realizar una tercera. ¿Cómo se ve esto en el ejemplo? Vamos a arrimarlo un poco. Tenemos una compuerta exclusiva. Y este es el escenario que tenemos. 2 entradas de una actividad para una misma actividad posterior. Entonces, ese es el caso que les mencioné en la PPT. Tenemos que la diagramación se realiza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, salvo excepciones. Y esta es una de las excepciones. Si pueden ver, luego de entregar documentación adicional, regresamos a revisar y analizar documentación. ¿Eso qué genera? Eso se llama reproceso. Entonces, está generando un reproceso dentro de mi flujo, el cual ahí se evidencia tal cual. Porque son 2 actividades, 2 entradas, que me están conllevando a una salida, que es revisar y analizar la documentación. Una es por el flujo normal, que viene luego de registrar y clasificar la reclamación, y la otra viene dada cuando el cliente
entrega la documentación adicional. Entonces, ese proceso de revisar y analizar la documentación por parte del analista de reclamaciones tiene dos inputs. El flujo normal, cuando se registra el gestor de oficina, y el reproceso generado cuando falta documentación y el cliente la entrega. Sí. Ah, claro. O sea, si el cliente no quiere continuar con el reclamo, puede haber una actividad de fin. O sea, este es un caso específico. Porque si hubiéramos puesto en las opciones, el cliente tiene la opción de presentar la documentación adicional, se pondría una condicional de, el cliente desea presentar una documentación adicional, si es sí, la presenta y sigue este caso. Si es no, fin de proceso. ¿No? O sea, como les comento, este es un caso abierto, sino que este caso es un poco más específico. ¿Las líneas se pueden cruzar? En este caso sí, porque en teoría no se deberían cruzar, salvo necesidad o del diagrama. ¿Y eso puede hacer una flechita? Aquí ya, este es uno de los eventos que les mencioné al principio. Los eventos de enlace. Entonces, acá enviamos una señal 1. Esa señal 1 puede ingresar por acá. Vamos a ordenarlo un poco. Ya. En las compuertas de enlace, lo que me viene a decir es reemplaza un conector tal cual, ¿no? Como vemos una línea larga. Si deseamos por simplicidad el flujo, como en este caso que se cruzan las líneas, podemos utilizar ese tipo de compuerta. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Vemos aquí en evento intermedio. Bueno, escribimos el número del enlace, en este caso es el primer enlace que tenemos, y nos brinda un tipo de evento. Seleccionamos señal. Perdón, enlace. Ahora, tenemos dos casuísticas. O es el que envía o es el que recibe la señal. El que envía la señal viene a ser este de aquí, porque de ahí parte mi línea de flujo de proceso. ¿Por qué? Sigamos la línea del conector. ¿El conector dónde empieza y dónde termina? Empieza en entregar la documentación adicional y termina en revisar y analizar la documentación. Entonces, mi señal de envío tengo acá, señal 1, y tengo que hacer un llamado de señal de recepción. ¿Cómo hago ese llamado? Análogo, evento intermedio, señal 1, tipo de evento, enlace, y le doy clic derecho y acá dice lance evento y le quito de la sección, porque va a ser el que recibe el evento, quiere decir dónde termina. Y a este flujo sí le pongo un conector. ¿Cómo lo pones ahí para que sea enlace? ¿Disculpa? Para que sea así, sin relleno esa leche. Ah, ya, clic derecho, lance evento. Por default aparece seleccionado, le tiene que quitar la selección. Eso para indicar que este es el con el que
incluye la otra señal. Exacto. Ya. Entonces, esta es otra forma con la cual nosotros podemos realizar esa conexión. Una primera forma, chicos, una primera forma es como lo hicimos al principio, a través de una línea que se cruzaba, pero otra forma más ordenada, si deseamos, si tenemos varios de estos casos, es a través de estos enlaces. Sí, sino que lo está tapando la... Ah, pero vamos a ponerlo. Ya. Entonces ahí tenemos el enlace de llegada. Esa es otra forma de poder hacer las conexiones, ¿no? Como ven, es una forma más ordenada y ahí ya podemos saber que conlleva de aquí. Entrega la documentación adicional y aquí eso conlleva en esta actividad, que es revisar y analizar documentación a través de una compuerta exclusiva. ¿La línea es fija, no es punteada? No, es fija. Es fija. Luego, ¿qué seguimos con el proceso? Ya, Jesús. ¿Qué pasa con la línea punteada? La línea punteada para conllevar mensaje. Con mensaje o flujo o referencia. En este caso, por ejemplo, tienes esta que es flujo de mensaje. Por ejemplo, generar acuse de recibo, le envía, imagínate que todo se haga a través de un aplicativo. Ya, entonces cuando tú haces un acuse de recibo, le llega un mensaje al analista de reclamaciones. Entonces lo unes. Y pones ahí, ¿no? Alerta del sistema. Quiere decir que a la bandeja del sistema le va a llegar un mensaje que diga, oye, ya generé el acuse de recibo. Algo así. Entonces copia el correo también. Copia, si la parte del correo es necesaria para el flujo, sí. Si es netamente informativo y no interviene, no. A ver, seguimos. Nos quedamos en que el cliente facilitaba la documentación, el gestor envía la nueva documentación a la lista de reclamaciones y vuelve a hacer el paso del punto 4, que es acá. Ahora, de no ser necesaria la información adicional del cliente, quiere decir, cuando acá es no, la reclamación sigue su curso pudiendo tomar dos caminos. Si tiene impacto económico, será atendida por el resolutor de reclamaciones económicas. Si no tiene impacto, será atendida por reclamación del cliente. Entonces, de esta compuerta, ¿qué nos dice? Que tenemos que aperturar otra compuerta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que puede tomar dos caminos. Como la variable es si tiene impacto económico, entonces ponemos, tiene impacto económico, si es que tiene impacto económico, será atendida por el resolutor de reclamaciones económicas, que viene a ser este actor de aquí. ¿Qué dice? En caso de tener impacto económico, el resolutor de reclamaciones económicas analiza la reclamación. Entonces viene a ser una actividad de analizar reclamación. Tras el análisis realizado, el resolutor de reclamaciones económicas resuelve la reclamación. Entonces, luego de analizar, resolver reclamación.
Finalmente, procede a comunicar la resolución a la oficina. Entonces aquí tenemos comunicar resolución a la oficina. Y finalmente, el gestor de oficina comunica al cliente la resolución. De aquí salamos otra para el cliente, que es informar resolución de reclamación. Pero tú no llegas a hacerlo bien. Todavía no, estamos en la línea. Si puedes ver, en la tarea número 9, dice, si tiene impacto económico, sigue la tarea 10. Si no tiene impacto económico, sigue la tarea 14. De la 10 a la 13 es impacto económico. Estamos ahorita en la actividad 13. Todavía no estamos viendo atención al cliente. ¿Todos hasta ahí, chicos? ¿Alguien se ha atrasado? Informar resolución de reclamación a quién. Al cliente. Pero no estás en gestor de oficina. Sí. El gestor de oficina le comunica al cliente. ¿Todos hasta ahí, chicos? El resolutor, ¿Sí? el resolutor es el que informa al cliente. No. El resolutor le informa a la oficina. Resolutor de reclamaciones económicas informa, comunica la resolución a la oficina. Ya. Y la oficina recién le comunica al cliente. De ahí vas a partir. Claro. No, ya se partió acá. Informar resolución al cliente. ¿Quién hace el analista? El gestor de la oficina. Sube dos por. Sí. Y ahí hace. Y ahí dar el proceso por finalizado por reclamación atendida y cliente informado. Entonces hay una tarea de fin que va en el cliente que nos dice reclamación atendida y cliente informado. Ahora, en caso, sí, ¿alguno tiene dudas? ¿Sí? Reclamación atendida y cliente informado. Ya. ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice? Si no tiene impacto económico, dice el paso número 14. De no tener impacto económico, el Departamento de Atención al Cliente procede a resolver la reclamación. Ahí está tu producción. Sí, acá le ponemos el sí, porque sí tiene impacto. Y acá se va atención al cliente, que es el no. ¿Qué dice? Procede a resolver reclamación no económica. Procede a resolver reclamación no económica. Ahora, como resultado de esta tarea, la reclamación puede haber quedado de dos formas: resuelta o no resuelta. Entonces, como tenemos una condicional que puede ser resuelta o no resuelta, tenemos un tipo de compuerta exclusiva. Que se resolvió la reclamación. ¿Qué nos dice? Si se resolvió, se comunica al cliente. Tarea es comunicar al cliente.
Si es sí, resolvemos la reclamación comunicando al cliente. En cambio, si no se resuelve, vuelve al analista de reclamaciones, al punto 4. Quiere decir que vuelve por acá. Ok. Pero acá se ha movido un segundo. Ya. Si es no, vuelve al punto 4, la lista de reclamaciones. Entonces todo esto sube hasta el punto 4, que es aquí. Que ahí genera otro reproceso. ¿Todos hasta ahí? ¿Alguna duda? Si la reclamación no se resolvió, vuelve al punto 4, que es nuestra compuerta exclusiva que utilizamos arriba. Con eso se sabe que esta partida tiene mucha carga, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene bastante carga? Porque tiene reprocesos. Reprocesos quiere decir validaciones dobles que se tienen que hacer. En este caso, si hay documentación adicional, tiene carga. Si no se resolvió la reclamación, también tiene carga. Entonces, para eso nos sirve el diagrama, para poder evaluar carga operativa, distribución de procesos, tiempo, cuello de botella. Entonces, ahí vemos que esta tarea de acá es un cuello de botella muy importante. Porque tenemos que aquí se realizan dos reprocesos. Entonces, ahí tenemos algo que podemos evaluar. ¿No? Ese es uno de los plus que podemos ver. Pero lo más sencillo sería a una persona más. No necesariamente, porque ahí tú te puedes meter. ¿Y por qué no lo resuelve? ¿Qué está mal? O por qué, por ejemplo, no tiene documentación adicional. Y tú te has preguntado si el gestor de oficina sabe qué documentos tiene que pedir. O sea, ahí va un tema más allá de solamente pedir una persona más. Tienes que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque el gestor de oficina puede que no sepa qué documentos tiene que pedir. Entonces ahí, ¿qué pasa? Si tú le das una lista, te matas ese reproceso, por ejemplo. Es una forma. O sea, puede haber capacitaciones, puede haber mejoras, puede haber contratación de personal, compra de maquinaria, etcétera. Pero la idea es lograr la mayor eficiencia con los menores recursos posibles, que es lo que cualquier empresa busca. Antes de una duda, no sé si es un mito o algo, pero Sí. yo había escuchado que, por ejemplo, en procesos, uno cuando va a detallar las actividades, o sea, en una situación óptima, sí, a todos, ¿no? Pero en este caso, yo, por ejemplo, que hay una pregunta ahí que es condicional y dice no, y por ahí es por donde se supone que debería sí. O sea, ¿se tiene que adecuar necesariamente eso o es un mito? No, es que es referencial, no, eso no es del todo cierto. Porque pueden ser condicionales en el sentido de que está bien o está mal, o pueden ser condicionales de que es uno o es lo otro. Claro, porque Por ejemplo, en este caso, no es conforme y tú dices, si es conforme y si es normal. Pero hay observaciones que ya cambias. exacto. Por ejemplo, en este caso, ¿tiene impacto económico? Si sea así o no tiene, o sea, si tenga o no tenga impacto, no tiene nada de malo. Claro. Es solamente la línea de flujo que va a seguir después. O sea, es una condición. Claro, es una condicional, que también puede ser reemplazada, si se dan cuenta, por una por eventos. Claro. Si se dan cuenta, ¿no? Porque una puede ser un evento que tiene reclamación y otro no tiene reclamación. O sea, hay diversas formas de utilizarlo. Bueno, para finalizar dice, en caso de quedar resuelta la reclamación, atención al cliente, comunica la resolución al cliente y el proceso se da por finalizado. Entonces acá, comunicar resolución al cliente y lo da por finalizado. Eso es arriba. Sí. Ahora, si tenemos dos entradas para un evento, ¿qué tenemos que utilizar? Una exclusiva.
¿no? Y como verán, así nuestro diagrama en nuestro caso práctico ya está terminado. Como se darán cuenta, no es tan engorroso, lo que sí es bien capcioso. Debemos tener en cuenta siempre las compuertas. Hemos utilizado compuertas paralelas, compuertas exclusivas, decisiones. ¿Qué puedes tener? ¿Cuál? El último ejemplo, ¿no? Exclusiva. Reclamación atendida y cliente informado. Está en la hoja. Hemos utilizado también compuertas de enlace, que son muy importantes cuando tenemos procesos muy engorrosos. ¿Quién asigna la probabilidad de que suceda un caso? ¿Disculpa? O sea, por ejemplo, el esto de, ¿cómo se llama? Si es que es muy serio con el impacto económico, o sea, debe haber un porcentaje de casos que es sin impacto económico y un porcentaje de casos que es con impacto económico. Sí, claro. Entonces ahí, ¿no? ¿Qué tan probable es que se vaya por impacto económico? Ah, ya. ¿Eso aparece ahí o está enlazado con eso? No, eso no aparece ahí. Tengan en cuenta, buena pregunta la que ha hecho su compañero, tengan en cuenta de que acá no entramos en términos de probabilidades. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos a tallar acá, ¿tiene impacto económico? Sí y no. ¿Qué tal que el 99% tenga impacto económico y solamente un 1% no tenga? Entonces eso no lo evaluamos ahí. Ahí evaluamos la casuística en general. ¿Cuáles son todas las opciones viables que tiene dentro de nuestro proceso? ¿Tiene impacto o no tiene impacto? Indiferentemente de la probabilidad con la cual pueda suceder. Si tiene una probabilidad mínima, no me interesa resolver los casos. No necesariamente, porque si tienes un cuello de botella ahí, sí puede ser. O lo puedes automatizar y ya no lo tienes. O sea, siempre hay una probabilidad de mejora en todo. Ahora, ¿dónde ves ese porcentaje? Es en la etapa de análisis de proceso de mejora que vimos al principio en las 4 fases de un proyecto de mejora de procesos. En la fase de análisis de procesos y mejoras, ahí evaluamos todas las probabilidades, cuantificamos todas las casuísticas habidas y por haber, para poder determinar cuáles nos generan valor y cuáles son las que se pueden mejorar a través de un esquema. Claro, o sea, antes de hacer esto, yo tengo que saber qué porcentaje ocurre para ver si es que vale la pena o no darse tiempo para hacer esto. En realidad es al revés, porque tú al tener este modelo, este diagrama, recién vas a saber, mira, tengo 2 opciones. Esas 2 opciones tengo que cuantificar. Entonces yo recién ahí, cuando levantes tu diagrama, vas a saber que tienes 2 opciones, unas que tienen impacto económico y que no tienen impacto económico. Entonces ahí recién vas a levantar cuáles tienen impacto. Por eso que una de las propuestas de mejora que te brinda la modelada de procesos es información y métricas. Porque ahí puedes levantar información y puedes sacar ratios. Entonces todo eso te brinda el modelado. Pero teniendo en consideración que necesitas sí o sí esta foto inicial para poder levantar la información. Porque esa es la foto con la cual tú vas a trabajar. Tú vas a decir, eso no cuesta mucho, pero hermano. ¿cuál? O sea, hacer el modelado. No, el modelado no. O sea, el mismo modelamiento, es decir, ¿conviene hacer modelamiento o no? Algo así. Es que el modelamiento en términos generales siempre se necesita porque es la foto en la cual tú dices, así está mi proceso ahora. Ah, claro, igual lo tiene. Claro, igual lo tienes que tener. Porque es algo con lo que tú diagnosticas, das un diagnóstico inicial de tu proceso. Así está ahora. ¿No? Sí. Ah, ya, sí. Bueno, si quieren agregar algún detalle, lean en propiedades y aquí lean en descripción. ¿Dónde? Clic derecho, propiedades. Por ejemplo, resolver reclamación económica. Yo puedo poner ¿por qué no se resuelve? Por ejemplo, ¿se resolvió la reclamación? No. Ya, ¿por qué no se resolvió? Puede ser porque son importes menores a 100 soles, porque hubo mala clasificación del analista de reclamaciones. Entonces ahí puedo detallar ciertas descripciones las cuales me van a ayudar a entender mejor. ¿No? Esa es una ayuda que me da. Se entra le dan clic derecho, propiedades. No en la descripción de la tarea. No, en la tarea de entrada.
Nodo central. Clic derecho a la tarea o igual, al conector, a la compuerta, clic derecho, propiedades. No, lo que digo es que no es la descripción de Unos la tarea, apuntes sobre ese cuadro. porque no pasó algo. No, es la descripción tal cual. Puede ser descripción o pueden ser como notas. Ah, ok. Es depende. Por ejemplo, si yo voy acá a revisar y analizar documentación, entonces yo lo que tengo que ver es qué documentación voy a revisar. Y eso es lo que tengo que tener en consideración ahí. Claro, lo tienes que ver en propiedades. En propiedades y ahí ves todas las actividades de los eventos. Ahora, cuando tienes esta ventana abierta, le das clic a cualquier tarea y te va a mostrar sus propiedades. Si te das cuenta, ven acá el nombre, va a ir cambiando. Pero luego cuando lo exportas en PDF, por ejemplo, sale la... Claro. ¿No? ¿Alguna duda más? Sí. Sí, las probabilidades se ponen en la simulación o en un momento intermedio. No, las probabilidades se hacen en un análisis aparte. Como te comenté en el curso que vamos a dictar, tenemos ahí ciertas estrategias y ciertas herramientas para poder establecer esos análisis de probabilidades. Para poder saber cuáles son mis cuellos de botella principal, qué valor genera cada proceso, cada línea, todo eso. ¿Alguna duda más, chicos? Y cuando haces una presentación para un jefe, mejor decir, o sea, ¿cómo presentas esto? ¿Como PDF? Depende, ¿no? Hay jefes que les gusta ver el Visagi, hay otros que quieren verlo como PDF y lo exportas. No, lo puedes exportar como imagen, lo puedes publicar como PDF. Puedes publicarlo en Visio. Por ejemplo, ahora lo estoy publicando en PDF. En publicar tienes que darle, publicar. Y ese es el entregable. Me da un PDF con todos los pasos. Con todos los pasos y tareas que hay. Y los flujos. Entonces, como podrán ver, el Visagi también tiene esa herramienta, ¿no? De poder exportar nuestros flujos. Ahí están todos nuestros casos que hemos practicado. Y el caso principal, ¿no? Que hemos visto del modelo. A ver, de nuevo. Sí. ¿Sí? Sí. Para exportarla en PDF, le damos clic en publicar, en PDF, y ponemos publicar todo el modelo. Podemos exportarlo en Word, en Excel, depende de cómo uno se sienta más cómodo, cómo sea el entregable que uno desea presentar. Pero en sí, con el modelado final del proceso ya tenemos cómo presentarlo. Lo puedes presentar como imagen, que lo puedes exportar, o lo puedes presentar como PDF. ¿No? Sí. ¿Puedes dar un ejemplo simple para una compuerta compleja? Una compuerta Compleja. Pucha, ahorita no tengo ningún caso. Te mentiría. Ahorita no tengo ningún caso para una compuerta compleja. Sí. Chicos, bueno, anexado al caso que les he dado, hay un caso propuesto que es para que ustedes lo desarrollen, ¿no? Que es igual, es tal cual es partiendo del caso inicial que tenemos, salvo unas variaciones, y tenemos ahí un esquema propuesto para que ustedes lo puedan practicar en casa, ¿no? Espero que les haya gustado el taller, les haya sido de provecho, ¿no? Lo que se ha intentado impartir aquí fue cuál fue la metodología que nosotros deseamos impartir en el curso, cuáles son los lineamientos, cuáles son las propuestas de mejora que nosotros le queremos dar a su organización, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por su atención y ahora lo dejo con Ángel. Bueno, aparte soy un coordinador académico de la Fundación San Marcos. Somos una fundación hecha por San Marcos hace más de 18 años,
con el fin de hacer proyectos, que este es un proyecto académico, por ejemplo. Gracias José Alavi, ingeniero, por el taller. Como le dijo Jorge, es parte de un curso más completo de 30 horas, el cual se viene con taller y modelado, ¿no? Como él lo que practica en el BBVA, en el grupo, es que netamente tiene que modelar manualmente para poder llevarlo al design, porque directamente no se siente el trabajo grupal, es difícil trabajar en una sola pantalla. Ellos implican mucho el trabajo en equipo, porque al final los procesos lo hacen las personas, no lo hace el jefe, necesariamente. ¿Okay? Otra cosa también que quería mencionar es que el curso empieza el 5 de septiembre, tiene un costo de 659, ¿ok? Pero las personas que han venido a este taller, por el fin de tomarse el tiempo, de verdad es un éxito total, tenemos que vamos a hacer otro taller esta semana, se para el tiempo. Ya no hay tiempo. Es decir, las personas que quieran separar con esta oferta nada más el día de hoy, o el máximo el día de mañana hasta el mediodía, he hablado ahorita con el director de la fundación, viendo la acogida que he tenido y la propuesta que le voy a dar es que le pueden dar un 20% de descuento. ¿Ok? El 20% de descuento pueden separar, como ya tienen anotados sus nombres, fuera del tema del certificado, se acerca con la señorita y quisiera interesar mantener este porcentaje de descuento solamente hasta el día de mañana. ¿Ok? Separan con la mitad del 20%, la mitad de este precio con el 20% de descuento para congelar eso. ¿Ok? José, muchas gracias por tu tiempo, espero que se haya llevado. Y para informarles también, si es que sintieron que fue muy rápido, toda la clase ha estado grabada. Se va a subir a YouTube. Y ahí lo pueden repasar. Pero el enlace y la cámara. ¿Ah? ¿Cuándo nos dan el enlace y la cámara? Es que publico en el fanpage. ¿Cómo llegaron acá? ¿Por Facebook o Instagram? ¿Cuántos llegaron por Instagram? Quiero hacer ya no son muchos, todo voy a poner por Facebook han llegado todos, ¿no? Ya, ok. Tengo que hacer mi radio también. Entonces, lo que vamos a hacer para que pueda acceder al taller, lo vamos a publicar en Facebook e Instagram, mayormente en Facebook porque es más fácil, el video y el link de la PPT y ese caso. ¿Ok? Obvio que no es lo mismo que ver ese video, porque las preguntas no lo van a resolver el video. En el fanpage. El fanpage de la Fundación San Marco 1. ¿Ok? No saben cómo va a llegar. Ya, listo. Ok, también tenemos un canal de YouTube, también tenemos otras conferencias, respecto también a Excel, SAP, también estamos soltando material, los videos no son cortos, son videos de 2-3 horas. Pero el SAP no le va a servir mucho si no tienen un servidor. El Excel sí. Excel, Power BI, SQL, todas las clases nosotros lo grabamos. Después que termine el curso se suelta al público abierto. Es un beneficio que tiene todo. Listo, las personas que quieren hacer este descuento solamente el día de mañana, por favor solo acérquense a la señorita y por favor yo me noté mi nombre y la señorita se va a contactar con ustedes. Antes que se retiren, Sarabia un momentito. Para una foto, por favor. Sarabia, sí. Acá, ¿dónde? Acá. Listo. Por favor, con el producto. Estamos mirando para acá, por favor. Sí, levantando la mano. Simule que le gustó. Vamos, chicos. A ver, todos levantando la mano. Levanten el caso. Muchas gracias, chicos. ¿Listo? ¿Ah? ¿Listo? Ya, dale. Sí, chao, gracias. ¿Listo? Sí, dale.